Pues en este momento veo una situación complicada, veo una situación en la cual pues hay graves problemas y carencias de tipo, pues desde lingüísticos y culturales, pues hasta problemas de tipo económico y social. Yo creo que para poder plantearnos cómo enfocar la solución de todos estos problemas y buscar una salida positiva, creo que hay que ir a la raíz, al origen de los problemas. Siempre, en cualquier situación, tanto en ciencias físicas, biológicas como sociales, se producen modelos para representarnos de una manera, en cierto modo, simplificada, sobre la realidad que queremos interpretar. Estos modelos se les llama paradigmas. Y pues existen paradigmas que nos permiten interpretar mejor o peor la realidad. Por ejemplo, tenemos el paradigma de Galileo en la interpretación de lo que es el movimiento de los planetas en torno al Sol. La Tierra gira en torno al Sol. Hasta Galileo, el paradigma que estaba vigente era que lo inmóvil era la Tierra y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Llegó Galileo, dio otro paradigma, y ese paradigma, ¿qué tenía de bueno? Pues que permitía explicar mejor que lo anterior cómo funcionaban las cosas desde el punto de vista astronómico. En ciencias sociales pues pasa exactamente lo mismo. Para explicarnos la realidad de nuestro país ha habido fundamentalmente tres paradigmas. El paradigma primero era el paradigma, vamos a llamar, del antiguo régimen, el paradigma foral. Era una visión de nuestro país como una realidad en trozos, en principio, que lo que tenía era una relación con la monarquía especial, una relación pactada. O sea, había un pacto entre lo que eran las instituciones propias de cada uno de los trozos de nuestro país, o provincias, como se le quiera llamar, y la monarquía española, castellana primero y española después. Entonces, este paradigma fue el que estuvo preponderante en el país hasta el final de las guerras carlistas, en el cual, ya con ese final, en el que el Estado español, con su formato ya muy centralista, de tipo pseudo-liberal, pues llegó ya a su agotamiento el paradigma este. Entonces surgió, en el momento precisamente que surgían también, valga la redundancia, las naciones y el principio nacional en Europa y en el mundo en general, en el cual pues se empezaba a reconocer la existencia de las naciones y el derecho a su libre determinación y a su libre disposición. En nuestro país, Arana Goiri supuso un planteamiento nuevo, fue un cambio de paradigma. ¿Qué dijo? Pues Arana Goiri dijo que Euskadi es la patria de los vascos, que los vascos no somos ni españoles ni franceses, que constituimos una nación distinta y por consiguiente tenemos derecho a nuestra independencia. Este paradigma supone un avance y una modernidad tremenda respecto al anterior. Pero, con todo, el paradigma aranista que planteó Sabino Arana Goiri, pues tenía unas limitaciones. Arana Goiri se encontró con un país que él pensaba que no tenía nombre político. Inventó la palabra Euskadi para designarlo. Se encontró con un país que creía que no tenía bandera. Inventó la bicrucífera. Inventó una serie de símbolos para un país que pensaba que no los tenía. Tenía una denominación cultural que era Euskal Herria, pero le faltaba una visión política desde el punto de vista de nombre y de símbolos. Pero Arana Goiri no se percató, posiblemente por ignorancia, que este país había sido un Estado, que este país había tenido, a través del Reino de Navarra, unas instituciones que se miraban de igual a igual con la de los otros reinos de Europa. Y eso, pues no lo valoró o no lo sabía el propio Arana Goiri. Y de ahí es donde surge el paradigma que hoy en día llamamos paradigma navarro. ¿En qué consiste el paradigma navarro? Precisamente en eso, en pensar que nuestro país ha sido un sujeto político, un agente político de igual categoría que cualquiera de nosotros, que pueden ser España, Francia, puede ser Holanda, o puede haber sido y ser Dinamarca, puede ser Inglaterra, o puede haber sido en su tiempo pues Escocia o Cataluña. Nosotros pensamos que eso ha constituido un agente social de una importancia tal que ha modelado la sociedad y ha constituido una cultura política de esa sociedad que es muy peculiar, propia y que además tiene un gran valor de cara al futuro. Bueno, ligando con lo que estábamos diciendo anteriormente, en la cuestión anterior, nosotros hemos sido un Estado.
un Estado a nivel europeo en igualdad de condiciones que los demás. Eso nos ha producido una cultura política pues basada en instituciones antiguas, etc. Pero esa cultura política tiene una proyección hacia el futuro enorme. Hoy en día, nuestros problemas, los problemas que decía en un principio que nos constituyen en un país pues desestructurado desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista cultural, territorialmente fraccionado, etc., con muchos problemas económicos que se plantean a nivel europeo y mundial, sobre todo, y que tienen que ser resueltos vía estados intermedios, en este caso Estado español y Estado francés, que no son precisamente amigos históricos nuestros, sino precisamente contrarios. Entonces, ahí lo que veo es la necesidad de que a través de nuestra cultura política y de la conciencia que tenemos, pues la necesidad de constituirnos en un ente político en igualdad de condiciones que los otros, es decir, en un Estado, en Europa y en el mundo, que tenga capacidad de defender nuestros intereses desde todo punto de vista lingüístico, cultural, social, etc. Se dice que el Estado de la Nación está en crisis, y eso en parte es cierto. Muchas veces se dice interesadamente y otras veces se dice con objetividad. Pero lo que realmente está en crisis en este momento son los estados plurinacionales. Hoy en día tienen perfecta viabilidad y no tienen ninguna crisis los estados que se constituyen fundamentalmente sobre una cultura y sobre una nación. Por ejemplo, pongamos Holanda, pongamos Dinamarca, pongamos Portugal. En cambio, ¿qué estados están en crisis? En Europa, sin ir más lejos, pues están en crisis estados como el belga, que tiene dos naciones, están en crisis estados como el español, que tiene el problema catalán, el problema vasco y el problema gallego, posiblemente. Están en crisis pues la Gran Bretaña con Escocia y con Irlanda. Todos estos problemas se plantean en los estados plurinacionales. Entonces, precisamente la situación actual lo que nos hace pensar es que el futuro es de los estados, unos estados con unas características y unas atribuciones a nivel internacional distintas de las que han tenido históricamente desde la paz de Westfalia, desde el sistema de Westfalia, que se llama desde 1648, distintas pero con perfecta igualdad entre ellos y con lo que puedan tener de soberanía, pero todos en igualdad de condiciones, no unos más que otros y no unos a través de otros, que es nuestro caso, o es el caso, pues por ejemplo, de Cataluña o el caso de Escocia, que hoy en día están funcionando a través del Estado grande, vamos a decir, del Estado plurinacional. Nosotros lo que queremos es que eso no suceda así, sino que vayamos a Europa y al mundo directamente. Navarralde surgió como una iniciativa para que todas estas ideas que tienen una base histórica, pero que tienen una importante proyección de futuro, importantísima, y consideramos, por lo menos muchas de las personas que formamos parte de Navarralde, que es una importancia decisiva para el futuro de nuestro país, pues Navarralde surgió como una organización o una estructura, por supuesto, apartidaria, completamente al margen de las querellas cortoplacistas de los partidos políticos, y es una vía, un medio, un instrumento, una herramienta, como se le quiera llamar, para ayudar las investigaciones en este sentido. Esas investigaciones han podido ser históricas, lo cual nos ha ayudado a clarificarnos muchísimo del origen de nuestros problemas, que en realidad no son los nuestros problemas, pero son provocados por situaciones externas a nosotros, porque nosotros, de no haber sido por las conquistas, hubiéramos sido hoy en día un Estado normal en Europa y en el mundo. Entonces tenemos que investigar. O sea, Navarralde es un medio, un instrumento para ayudar a esas investigaciones. Luego Navarralde, además de ayudar a esas investigaciones sobre tanto cómo hemos llegado a donde estamos y qué proyección tenemos que tener hacia el futuro, la difusión en nuestra sociedad de esa forma de ver, de eso que decíamos anteriormente, lo que era el paradigma navarro para interpretar la realidad de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. Primero, investigaciones. Segundo, difusión. Y en tercer lugar, promoción. Es decir, no se trata solamente de difundir, sino de promocionar, que es algo más proactivo, vamos a decir, es algo que implica no solo el que la gente conozca, sino intentar que la gente lo acepte, las personas, nuestra sociedad en general, nuestro pueblo, que lo acepte, lo interiorice y así ayudar a esa toma de conciencia necesaria para que nos constituyamos en sujeto con voluntad política de ser un ente independiente en el mundo y en Europa.
y en el mundo. Y eso, ¿a través de qué pensamos nosotros? Pues del Estado de Navarra. Llámese hoy en día República de Navarra, porque evidentemente si alguien nos quiere acusar de historicistas y de antiguos, pues nos dirá, ¿queréis vosotros volver al Reino de Navarra? No, señor. Nosotros lo que queremos es, vía lo que hemos sido, es decir, la cultura política que ese reino, ese Estado ha generado, constituir un Estado nuevo que evidentemente pensamos que es una república, será la República de Navarra.